Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a una mujer que desde muy joven rompió importantes paradigmas para alcanzar sus metas. Nacida en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, vio en el matrimonio la única forma de salir de su entorno para emprender una exitosa carrera como empresaria. Después de formar una familia en Ciudad de México, termina su relación y poco después vive un romance con uno de los grandes de la época de oro del cine mexicano, Fernando Casanova. Hoy, además de su éxito empresarial, ha creado una fundación para apoyar a niñas y jóvenes de su natal Chiapas. Recibimos en Zona Contexto a la empresaria Judith Giannini. Comenzamos. Bueno, y con los antecedentes que acabo de mencionar, definitivamente me quedo corto porque es un verdadero lujo y un privilegio tener como invitada a una mujer con estos antecedentes y pues todo lo que nos falta escuchar con ella. Así que, Judith, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, qué honor estar en tu famoso espacio y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues nuevamente muy honrados y pues vámonos a los orígenes. Nacida en el estado de Chiapas. En la preciosísima ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y vaya que sí es preciosa, una de las joyas de México. Linda, estamos por cumplir 500 años de fundada, o sea que esperemos que el gobierno y la ciudadanía organicemos un gran festejo. Faltan 7 años. Y por ahí estaremos. Eres invitado de honor. Muchas gracias. Pablo. Sí. Y pues bueno, el entorno en el que vives en aquel momento es algo totalmente distinto a lo que es hoy en día San Cristóbal de las Casas. Además, hija de inmigrantes europeos. Pues sí, fíjate que todos los europeos que todavía llegan a San Cristóbal, se enamoran. De allí el pueblo mágico, que por cierto, en la Secretaría de Turismo, cuando se originó esta singular nominación de pueblos mágicos, San Cristóbal fue uno de los 14 primeros pueblos mágicos de la República. Entonces, esto tiene que ver mucho con su encanto, su población indígena, sus montañas, el valle tan fresco, que los europeos que llegaban se quedaban ahí. O sea, estamos con grandes familias que después, claro, con todo el bagaje que traían de industriosos, hay grandes agricultores cafetaleros, por ejemplo, los alemanes, muchísimos españoles, italianos de la familia de la rama mía, y ahora está lleno, es una ciudad de veras como la Torre de Babel. Creo que se hablan hasta 80 idiomas, hay religiones de todo tipo. Es una ciudad cosmopolita muy interesante que la gente debe ver y debe estar ahí. Y del tiempo en que yo nací, hace poquitos años, por supuesto, Claro. a lo que es ahora, Sí. no la reconoces. Una ciudad que ha crecido muy homogéneamente, me gusta, porque de antes ser una sola planta, una sola casa, se han crecido la ciudad hacia arriba y naturalmente el crecimiento natural hacia los lados, hacia la redonda, pero ha crecido también porque han puesto pisos arriba y los mismos tejados que caracterizan a la ciudad como una de las ciudades de Latinoamérica que tienen más tejados rojos, una característica muy bonita, muy atractiva turísticamente. Y el entorno en aquellos años, tú tuviste ciertas ventajas en el sentido de que te educaron de una forma como para que vieras un poquito más allá, pero no era fácil poder ejecutar esa visión de ir más allá como mujer. Bueno, eso es lo que decía mi papá, pero la verdad es que no me aguantaban. Me sacaron rápidamente de la casa, sí, muy chiquita. No, lo veo también como una gran oportunidad cuando uno aprende a vivir sola, a acercarse las cosas más inmediatas por uno mismo. Entonces sí, el hecho de haberme mandado a un colegio era una
cultura entonces mandar a los hijos a que vieran otro mundo, aunque estudiaran cualquier cosa, pero que se abrieran camino, que vieran qué grande es el mundo, ¿no? Y sucedió con nosotros, con todos mis hermanos también. Mi papá muy visionario, tenía los recursos para hacerlo, porque entonces venirse en el autobús, Pablo, eran 38 horas. Qué cosa más horrible. Me acuerdo que nos ponían unos sandwichones así, tamales y lo que fuera, y teníamos que ir y venir 2 veces al año únicamente. ¿A Ciudad de México? A Ciudad de México. Entonces sí, era toda una travesía, pero pues eso te enseña, ¿no? Te fortalece emocionalmente también. Sabes que tienes que buscarte tú también tus afectos, tu vida, lejos de la familia. Y entonces, ya habiendo terminado la formación académica, llega el momento en el que, con toda la belleza de San Cristóbal, a Judith le queda chico San Cristóbal. Había que crecer. No, déjame que te cuente la verdad. Yo aquí, netas marietas, por favor, Pablo. Yo crecí muy independiente. Los primeros 5 años que me mandaron al colegio, pues yo cuando regresé, mi papá, que me quería tener en sus negocios, y mi mamá me decía, te vas a vestir así, vas a ir a la misa así, vas a hacer esto. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Sí? Si yo soy independiente, yo elijo, yo decido, yo todo. Me costó mucho trabajo. Entonces, pues en esos años, Pablo, la única opción era casarse con alguien, ¿sí? Y entonces, bueno, de pronto me encontré con el papá de mis hijas, que era un guapo además, y que era un hombre muy inteligente, de muy buen carácter. Aunque me llevaba muchos años, le dije, oye, cásate conmigo, ¿no? Y me dijo que sí. Y entonces allá voy, de vuelta a la ciudad. Yo quería seguir viviendo aquí, mantener mi independencia, quería seguir estudiando. Estaba muy jovencita, apenas había cumplido 18 años. Y entonces ahí empieza la verdadera vida. Como cuento de hadas, de pronto me vi con 3 niñas. Una mamá educada, naturalmente, tradicional, pero con muchas inquietudes. Y bueno, sucedieron años complicados, como sucede cuando hay brechas generacionales, etcétera. Y entonces decidí empezar a trabajar por mi cuenta, y lo hice de una manera así un poco abrupta. Empecé a trabajar. Encontré un nicho de mercado que me pareció muy adecuado. Al principio difícil, los primeros meses fueron muy complicados, estar sin mis hijas, por ejemplo. Es decir, como una separación con la familia. Una separación total, o sea, yo no podía llevarme a mis niñas porque no tenía dinero. Y él tampoco quería dejar la casa, porque le corresponde a la mamá. Entonces, la tradición de mi familia, muy católica, era que la señora se quede en la casa y el señor es el que se va y es el que trabaja y aporta. Pero pues aquí no había forma. Entonces la señora se fue, empezó a buscar trabajo, y dije, en el momento que tenga me llevo a mis niñas, pero tenía que tener también el mismo estatus que estaba dejando, cómo llevarlas a padecer, ¿no? Me puse a trabajar. Tuve mucha suerte, Pablo, mucha suerte, porque sí traía el entusiasmo sobre todo la confianza de que puedes hacer las cosas, ¿no? Puedes hacer las cosas, eso te la da también mucho la familia donde tú naces, de que no hay imposibles. A mí me tocó heredar ese optimismo de mi papá, que siempre estaba dedicado a ver cómo solucionaba problemas, cómo ayudaba. Y mi mamá, una ama de casa tradicional, afectuosa, pero siempre a la distancia, ¿no? El hombre es el que resolvía. Esa herencia yo siempre le he agradecido a Dios y a la vida, de que no hay obstáculos. Más bien creo yo que la inteligencia es la que te hace saber conjugar pocas cosas para sacar soluciones, ¿sí? Entonces comencé a trabajar en un lugar
como empleada de la empleada, o sea, a ganar el salario mínimo. Pero sí vi oportunidades dentro de una compañía de seguros, a donde fui asistente de una secretaria, y vi oportunidades de ser útil, ¿sí? O sea, si tienes que servir el café, sírvelo de la mejor manera. Si tienes que llevar la agenda del jefe, llévala, recuérdale, hazte indispensable, ¿sí? Soluciona los problemas de los demás, haz que te tomen en cuenta, etcétera. Y de esa manera pude ver lo que hacían los demás, que era lo que les hacía ganar dinero. Entonces, de empleada, pues con el salario mínimo, pero cuando tuve la oportunidad de ver que los agentes de seguros ganaban más dinero, fui a agradecer y dije, me voy a la venta de seguros. Y me fui convenciendo de que es un servicio, que es una solución a un grave problema de la gente que no puede crear un patrimonio, que la muerte llega y que la gente tiene que saber ahorrar también para su vejez, para cuidar su patrimonio también, porque si no tienes forma de ahorrar, también puede desaparecer tu patrimonio, ¿sí? Impuestos, una herencia no hecha con testamento, etcétera. Entonces le encontré el sentido al trabajo. Ahora a mi edad pienso que si me hubiera tocado vender llantas de automóvil, le hubiera encontrado 1000 motivos para vender bien, ¿sí? Y un intangible pues es lo más difícil. Ya se traía eso. Ese, como lo mencionaste, ¿no? Ese deseo de crecer, sí. Y la inteligencia. Y hay una anécdota que recuerdo haberte escuchado en alguna ocasión, de cómo te sentiste motivada cuando apenas comenzabas en el tema de las ventas, que alguien compra una póliza de seguro de vida. Sí. Y el desenlace llega mucho antes de lo que se esperaba. No, y cuando increíble. Ayudaste a esa familia, que te llenó de un gozo enorme. Increíble. Fíjate, Pablo, que sí. Y vale la pena que la cuente, porque apenas estaba yo aprendiendo. Ahora hay institutos y hay toda una serie de capacitaciones, pero en aquellos años 70, pues tú aprendías a vender, a ser un vendedor, un agente de seguros, un asesor financiero, como le llaman ahora, a través de estar escuchando lo que un compañero tuyo va narrándole y va entrevistando a la gente, y hice lo mismo. Me fui atrás de una amiga, aprendí, y con tan buena suerte que a la primera persona que dije, a esa persona le voy a vender. ¿Por qué? Pues porque es una mamá, y a la mamá es más fácil llegarle al corazón para decir, protege a tus hijos, ¿no? Y efectivamente, me tocó vender una póliza de vida a una señora, pero me fui a trabajar al Departamento de la Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Trabajaba para la compañía del gobierno, Asegurador Hidalgo, que es quien daba seguros a los servidores públicos. Y entonces me tocó un chavo, y dije, no, pues este chavo voy a ir a ver qué hace. Y me dijo, soy soltero, pero tengo un papá y mamá, entonces pues es bueno que te asegures muy joven, porque tu prima es muy pequeña. Entonces aseguró a sus papás por $1,000,000. Y cuando emitieron la póliza y vine a buscarlo, no lo encontré en su lugar de trabajo. Entonces me fui a personal y me dijeron, no, pues fulanito murió. ¿Cómo? Sí, estaba en la industria, en DIM, se llama Departamento de la Industria Militar, haciendo granadas o bombas de estas que usan en el ejército. Estalló y murió. Entonces fue una muerte accidental. Con gran tristeza fui a buscar en la dirección que él me había dado a sus papás, y me encontré en Tecamachalco. Tecamachalco todavía era un lugar de minas de arena, sostenidas así como que le rascan al cerro. Uh-huh. Y ahí vivían 2 señores muy humildes. Entonces les dije que pues, su hija había pensado en ellos y les trae un regalo. Y eran $2,000,000, Pablo. Imagínate lo que significó para estas gentes
que los vi muchos años, me llevaban nuevitos, les ayudé a invertir, les ayudé a comprarse una propiedad. Pero eso hizo que realmente yo sintiera, y así tatuado en mi alma, el ideal de una profesión de ser agente de seguros. O sea, porque independientemente de la venta, ayudas a las porque estás personas. resolviendo un problema. Claro, claro. Y además, el dinero que se recauda no solamente va para pagar los siniestros que hay, las muertes que hay, sino que ayudas también en la parte social al gobierno. Esta era una empresa paraestatal, entonces creas infraestructura, o sea, le encontré mucho sentido. Siempre me ha gustado saber que detrás de todas las acciones hay algo muy grande que te satisface, que te llena el alma. O sea, hacer las cosas por hacer, no me gustan. Siempre hay una razón, un motivo que te deja una satisfacción interna, ¿sí? Entonces me encantó y me fui a buscar la oportunidad fíjate la diferencia, de que empecé a vender, de cobrar 2,750 pesos, empecé a cobrar 14 y 15 mil pesos mensuales. Y los jefes que tuve en esta compañía, que vieron que era yo bastante proactiva y tenía ilusión de hacer cosas, me dijeron, crea un grupo. Y entonces eso fue una gran oportunidad porque empecé a buscar mujeres que estuvieran en las mismas condiciones que yo, y empecé con 15 mujeres que también nos permitía hacer cosas de casa, cuidar a los niños y en los tiempos libres dedicarle a la venta. Y en año y medio, en 2 años, año y medio, casi 2 años, tenía yo 100 mujeres trabajando. 100 mujeres trabajando y obviamente mujeres a las que se les cambió la vida porque... No. Totalmente, Pablo, totalmente. Sí. Las IBE las encontraba en los mercados. Había una tienda París, Londres, en Ciudad de México, en Liverpool. ¿Cuántas horas trabajas aquí? Pues 8. ¿Qué te parece si trabajas 4 y yo te garantizo que vas a ganar el doble? O sea, tenía mis argumentos porque ya los había comprobado yo. Entonces empecé a formar grupos y después empecé a tener ya parejas, hombres, y este trabajo, esta empresa mía, que después sumó mi hija Lupita, unos años después, duré 46 años, Pablo. Toda una vida. Siendo una de las mejores productoras de la Ciudad de México. Y como lo dije hace un momento, aquí el impacto fue enorme en los clientes, pero también en ese equipo enorme de personas y sobre todo que en un tiempo en el que no era tan común ver a mujeres exitosas, diste un paso muy importante para construir lo que hay hoy en día. Sí. O sea, se tiene que voltear a ver a la obra que hiciste y que hicieron también otras mujeres, pero con todo en contra. Ese es tal vez la principal virtud de haberlo hecho teniendo todo en contra. Hoy sigue habiendo dificultades, pero ya hay más facilidades para que una mujer tenga esas oportunidades de crecimiento. Sí. En ese tiempo no te digo los adjetivos que te ponían entonces, pero sí está rompiendo paradigmas todo el tiempo, ¿sí? Tomando decisiones, trabajando, ahorrando, trayendo más mujeres, creando grupos. Era un trabajo para hombres, había puros hombres. Me da muchísimo orgullo recordar ahorita haber sido una de las pioneras del crecimiento del seguro en aquellos años, así decía una revista, que éramos los 50 personajes del seguro en México que han influido en el crecimiento de la industria, y aparecemos 2 mujeres. ¡Qué maravilla! Con 50. Judith, quisiera hacer aquí un paréntesis para entrar en un aspecto personal que es realmente fascinante porque aparte tuvo repercusiones maravillosas. Y es que hay un personaje que fue uno de los grandes galanes del cine mexicano y con quien hiciste vida y tuviste un hijo. Platícanos, por favor, la historia de cómo fue que
te enamoraste, te casaste con Fernando Casanova, ni más ni menos, que actuó con María Félix, con Jorge Negrete, con Pedro Infante, y era un galán. Bueno, detrás de esto hay una certeza. Uh-huh. Pablo, lo que uno, decía Walt Disney, todo lo que uno puede imaginar, uno lo puede crear. Y te puedo contar infinidad de anécdotas que me han sucedido en mi vida porque tengo muy claro mi objetivo. Esta fue pues muy mágico porque yo tenía 11 años cuando vi unas películas de Fernando. Así, en la matiné del Águila Negra, 3 películas, y dije, me encantó. Me puse a hacer cartas y las mandaba. Señor Fernando Casanova, domicilio conocido La Anda, México, Distrito Federal. Me acuerdo que pasaron muchos años y recortaba sus fotografías y hacía álbumes y todo. Y luego me vine a estudiar, me casé, pasaron los años, me divorcié. Pero siempre buscaba en los periódicos si habría alguna película de Fernando Casanova, o sea, lo traía grabado. Y un día, ya después de que mi vida había empezado a estar estable económicamente, ya habíamos gestionado el divorcio, el papá de mis hijas y yo, y un día nos fuimos a una corrida de toros. Y de repente llegaron mis hijas a decirme, mamá, llegó un actor que está con los churumbeles de España, andaba por ahí. Y les dije, vayan a ver, y pregunté cómo se llama. Y entonces llegó mi hija, llegaron las 3 y me dijeron que se llama Fernando Casanova y está bien alto. Bueno, imagínate. ¡Wow! Dije, ¿cómo? Entonces, acompáñenme. Entonces me fui hacia donde estaba él y yo pasé cerca de él y lo quedé viendo y dije, no puede ser. Y me emocionó muchísimo y resulta que estaba sentada viendo la novillada, era una novillada de la escuela, y de repente volteé y vi que Fernando estaba viéndome. Yo estaba muy mona, que traía un cordobés rojo, un sombrerito, y entonces él estaba volteado viéndome. No, pues no a mí, no. Y de repente, ya después de una media hora que me estaba viendo, le dije a mí, y me dijo sí, o sea. Me quedé muy impactada, me quedé muy impresionada y regresé a mi casa. Yo seguía viviendo sola todavía y busqué en las revistas y tenía una amiga que era muy conocedora de la historia del cine mexicano y le pregunté, oye, fíjate que conocí a Fernando Casanova y es mi ídolo, me encanta desde chiquita y chécame con quién se casó, está casado, no está casado. Y entonces me platicó toda la historia, que se había casado con una Miss Mundo, se había casado con una rejoneadora, se había casado con no sé quién más. Y dije, uy, pues qué lástima. Pero bueno, ya lo conocí. ¿Y te conoció? Y él me conoció a mí. Claro. Ok. Ya con toda esta información me enteré que tenía unas caballerizas en Echegaray. Y se pasaron 15 días y yo averiguando y sabiendo de su vida. Y dije, ¿dónde? Yo lo tengo que volver a ver. Yo tengo que volver a verlo porque esto que sucedió no fue cualquier cosa. Entonces me fui a la Florecita, a la Plaza de Toros. Y le dije al señor que estaba ahí, oiga, ¿usted aquí conoce al señor Fernando Casanova? Ah, ¿cómo no? Es amigo de mi patrón. Llegamos, tocó a la puerta y salió un caballerango, entró, me dejó solo en el carro y dije, ¿y ahora qué le digo cuando salga? ¿Qué platico? ¿Qué onda? ¿Será que me va a reconocer? Y resulta que sale don Carlos y me dice, no está el patrón, creo que está en la Ciudad de México, eran 1 hora de la Ciudad de México.
y le entrega un libro el caballerango y le pone, por favor, patrón, ponga usted aquí un recado. Y cuando terminó de poner el recado le puse yo uno. Y le puse, soy Judy Giannini, estos son mis teléfonos, qué lástima que no te encuentro, y ojalá y me llames cuando tengas tiempo. Al día siguiente, yo llegué a la oficina y me dice la secretaria, le acaba de llamar un señor. Le dije, ¿quién? El señor Fernando Casanova. ¡Wow! Y me pasó, le dije que llegaba usted en media hora, me pasó el teléfono media hora después y me dice, Judy Giannini. Le digo, sí, Fernando Casanova. Hola, Fernando. Pues, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? O sea, me dijo, sí sé quién eres. Llegaste con 3 hermanitas a una corrida de toros de la escuela. Yo pregunté a la escuela y me dieron tu nombre y ahí empezó. O sea que él ya había hecho la investigación también. Él había hecho la investigación y ya nos vimos esa misma noche y no nos separamos nunca más. Y no se separaron y tuvieron un hijo. Tuvimos un hijo, sí, Fernando. Que dicho sea de paso también es famoso, pero antes de pasar a, porque sé que también estás muy orgullosa de tus 3 hijas y de tu hijo. De mi hijo, sí. Lo has expresado en repetidas ocasiones, pero rápidamente, Judith, no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar que después de haber hecho una carrera muy exitosa como empresaria y como líder, primero de un grupo muy grande de mujeres y después ya mixto, emprendes un trabajo importantísimo de carácter social y te vas sobre todo, digo, ya estabas haciendo trabajo social con la gente con la que trabajabas, ¿no? Sí. Pero te vas todavía más a la raíz, a tu estado natal de Chiapas, a hacer proyectos sumamente importantes y de gran impacto. Sí, Pablo. Brevemente de esto, por favor. Sí, en uno de tantos viajes que yo tenía que hacer a Chiapas, porque estaba creando los grupos de mujeres empresarias, en el estado me encontré con que mi papá tenía muchísimos deseos de seguir con un proyecto de hacer un hotel. Entonces a mí me iba muy bien y al ver a mi papá tan ilusionado, de había trabajado varios años con la idea de hacer un hotel, me dijo, hijita, préstame un dinero para que este edificio, tenemos unas propiedades ahí heredadas de mi mamá, una casona del siglo XVII y un edificio más contemporáneo y otra casita. Me dijo, quiero hacer unos baños por aquí, quiero hacer esto porque el turismo es el futuro de la ciudad, tal. Lo vi tan ilusionado, Pablo, que le dije, ok, papá, va. Regresé unos meses después y le habían clausurado la obra, no había pagado, no había pedido permisos, dijo, las personas de la tercera edad no pagamos impuestos, o sea, cosas. Le hice un hotel, mi corazón y mi trabajo por el empoderamiento de mujeres me llevó a darle un carácter también de apoyo a mujeres tejedoras. Y el hotel lo hice un museo textil que vendía todo lo que se generaban las mujeres en las cooperativas y de esta manera yo trasladaba sus productos. Después de algunos años, cuando decidí irme a vivir a San Cristóbal, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque mi hotel lo tengo rentado al Hoteles Misión, por algunos asuntos de mi papá, de herencias y cosas. Y dije, una fundación. Una fundación en una ciudad tan turística hace falta formación profesional de niñas para oficios turísticos. Entonces tuvimos la idea, mi hija tuvo la idea, mi hija Lupita, de hacer una fundación. Y hice la fundación que se llama La Ciudad de las Niñas Indígenas. Para que esto fuera realidad, con la ayuda de algunas universidades en Chiapas, hicimos toda una investigación del pasado, presente, de las niñas indígenas y sacamos conclusiones tremendamente dolorosas, Pablo, como que la niña
sostiene su hogar desde los 6 años, es vendida, es un producto de uso y con ayuda de otros amigos míos, directores de otras fundaciones y algunas gentes, me ayudaron a crear y ponerle el nombre de la ciudad de las niñas indígenas. La ciudad para darles ciudadanía a aquellos rostros de niñas tan pobres. Una mujer pobre y un indígena no tienen rostro, Pablo. Entonces creé una fundación que se llama la Ciudad de las Niñas Indígenas con el propósito de enseñarles oficios hoteleros. Y yo en el mismo hotel que ya había manejado durante 10 años me di cuenta de los tabuladores, eran miserables los sueldos, siguen siendo. Entonces, darles a las niñas en la fundación, primero, ayuda emocional para perder el miedo a ese trato del que están acostumbradas, enseñarles un oficio. Tenía galopinas, amas de llaves, camaristas, si algunas llegaban con un poco más de estudios, pues hasta recepcionistas. Después quise hacerlas carpinteras, herreras, electricistas, etcétera, para las reparaciones de los hoteles. Y empecé a trabajar con las niñas durante 3 años, los primeros 3 años que fueron exitosísimas. Conseguí certificar a las niñas a través de las secretarías del trabajo. Fue un trabajo muy arduo, que me dejaran primero los indígenas llevar a las niñas a estudiar, porque ellos lo que querían era que trabajaran de ambulantes o de lo que sea para ganar dinero. Pero tengo la suerte de haber tenido hasta ahorita como 150 niñas certificadas y trabajando en los hoteles. Porque aparte hacían su labor de prácticas en la asociación de hoteleros con quien yo tenía pues amistad, ¿sí? Teniendo el hotel. Entonces, esas niñas ahorita paso por la calle, me saludan, las veo que están trabajando, algunas inclusive están trabajando cuidando enfermos, otras están trabajando en servicio doméstico, pero ya tienen otra visión, claro, de que su libertad la pueden fundamentar en su ingreso económico. Y al paso de los años, ha habido reconocimientos internacionales, ese trabajo que has estado haciendo, bueno, nacionales e internacionales. Sí. Porque el impacto ha sido fuerte en la sociedad. Fíjate, Pablo, que hay un organismo mundial que es el de Miss Mundo, que se llama Belleza con Propósito. Entonces, hacen el concurso a nivel nacional de la mujer más linda de cada estado y de una fundación que tenga un propósito social. Y Ana Girau fue la que ganó el premio de Miss México para concursar en Miss Mundo, y yo me gané la certificación como la mejor obra social. ¡Qué maravilla! Una mujer linda con una obra social. Y la ganamos en Washington. Me siento muy feliz de haber hecho eso. Qué maravilla, Judith. Pues bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero no quisiera terminar. Sigues haciendo trabajo social, sigues siendo empresaria, sí, y sigues siendo también un ejemplo para muchas mujeres de todas las edades, pero el legado en tus hijos. Decía hace un momento, Fernando, por ejemplo, ha tenido participaciones en programas de televisión nacional y ha aparecido en portadas de revista. Sí. Además de revistas muy reconocidas como Men's Health, y pues tus hijas empresarias, es decir, algo dejaste sembrado en ellos. Mira, yo creo que los genes son importantes, Pablo, y no lo que ven, no lo que aprenden, sino lo que ven. Yo espero que en un futuro, y ahora ya lo veo también, mis hijas son optimistas, las 3, mi hijo es optimista también. Heredaron ese espíritu de servicio. Por ejemplo, Judy, que se dedica a la medicina alternativa, lo hace apasionadamente como lo hacía su papá, que fue lo que yo admiré en él, su gran vocación médica, sí, de servicio. Mi hija Lupita sigue con la industria del seguro, también ella siguió mis pasos.
Y mi hija Lucy, durante 16 años, ha sido la gerente del hotel, del pequeño hotel que tenemos en San Cristóbal de las Casas. Y mi hijo Fernando, pues con esa voluntad que tiene, qué terrible estar haciendo, pues lo que hace lo hace bien. O sea, es un buen músico, es un buen rockero, le gusta la guitarra eléctrica, es seguidor de los Metallicas y Guns N' Roses, cosas de estas de chicos. Y es un hombre disciplinado en su trabajo, es un buen coach y se ha metido a concursos terribles como el Hexatlón, que... Claro. Pero también, ¿sabes qué creo? Que no solamente ese espíritu optimista que tienen mis hijos, también ese mundo interior donde yo le llamaría, donde existe la magia. En mis 4 hijos lo veo, que lo que se proponen, lo que creen que ellos tienen adentro, lo van a realizar. Porque es así como funciona también el cerebro, ¿no? La orden que le des y les funciona materialmente y mágicamente también por esa seguridad en ellos mismos, que es lo que creo yo puede ser el mejor legado que viene de familia. Y que también ya está pasando otras generaciones, porque tus nietos también están haciéndola en grande. Y con una de ellas próximamente voy a tener una plática, nada más que estamos viendo a ver si puede venir a Tijuana o si lo hacemos a través de Zoom, porque una de tus nietas la está haciendo en grande en el bel canto en Estados Unidos, ha sido reconocida, está haciendo una carrera, está muy joven y está haciendo una carrera maravillosa. Vamos a platicar con ella próximamente aquí en Zona Contexto. De verdad, ha sido un deleite Muchas escucharte. gracias, Pablo, qué lindo. Me encanta, me encanta. Ahora sí que como decía Cricri, ¿no? Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas. Ya nos pones a hablar a las gentes y creo que uno tiene que darle gracias a la vida por tantas oportunidades, ¿no? De trabajar, de criar a los hijos, de hacer el bien, de estar satisfecho y de llegar al final con una sonrisa y con un agradecimiento. Y que sigues haciendo cosas, sobre todo. Eso es lo más bonito, lo que más nos motiva y lo que más nos inspira. Y pues bueno, esperamos poderte ir a visitar próximamente a San Cristóbal. Por lo pronto, gracias por estar aquí nuevamente en Zona Contexto. Y cada que te des una vuelta por esta ciudad, en donde ya has hecho grandes amigos. Amo. Y también gracias a tu hija que vive aquí. Eres bienvenida y ya tenemos mucho Pablo. cariño. Muchas gracias. He hecho muchos amigos, muchas amigas y muy próximo tengo también una representación de mi organización mundial en Tijuana con un capítulo Tijuana de mujeres empresarias. Todo el apoyo por parte de Zona MX para ese proyecto cuando lo traigas. Gracias de nuevo, Judith. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que se enteren de lo que tenemos preparado para ustedes en nuestra plataforma de Zona MX, y también la invitación para que si ustedes conocen a alguien que tiene algo importante que compartir con nosotros, nos lo hagan saber. Podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias y hasta la próxima.